Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura hemos escuchado un pasaje del capítulo 63 del libro del profeta, del capítulo 43, del libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel junto con el profeta Jeremías acompañaron al pueblo de Israel, específicamente a los habitantes del reino del sur, de Judá, en la dramática prueba del exilio de Babilonia. Casi estuvieron desterrados durante 50 años, del año 587 al año 538. Y los profetas, hermanos, tienen que acompañar al pueblo en su historia concreta. Si hay que denunciar el pecado, tienen que hacerlo con firmeza, en nombre de Dios. Pero también los profetas tienen la noble misión de suscitar esperanza cuando todo parece que se ha perdido. Esa era la experiencia de Israel. En el libro de Daniel aparece una oración penitencial donde el autor sagrado le dice: Señor, en este momento no tenemos ni príncipes, ni profetas, ni holocaustos, ni sacrificios, ni un lugar donde ofrecerte sacrificios para obtener tu clemencia. El libro de Daniel es del año 164, de tiempos de la persecución de Antíoco IV Epífanes, pero está ambientado en Babilonia y expresa lo que vivió el pueblo en su destierro en Babilonia. No tienen templo, que era para el pueblo el lugar por excelencia de la presencia de Dios. Por eso Ezequiel, previendo la ruina inminente, la caída del reino del sur, se adelanta para decir que Dios no abandonará nunca a su pueblo, que su gloria habitará en el templo de Jerusalén. Cuando venga la restauración, el templo que Nabucodonosor va a destruir unos años después, el año 587, será reconstruido. Es la primera tarea que se imponen los judíos cuando vuelven a su tierra, animados por los profetas Ageo, Zacarías
por el sumo sacerdote Josué, por el gobernador de Judea, Zorobabel, se dan esa tarea de reconstruir el templo y lo inauguran el año 515. Por tanto, esta palabra de Ezequiel es una palabra de esperanza. Sí, el templo de Salomón será destruido por Nabucodonosor, pero Dios estará siempre con su pueblo, su gloria habitará de nuevo en el templo de Zorobabel. Hermanos, así es Dios. Dios es fiel hasta el final. Su fidelidad es inquebrantable. Aunque el pueblo de Israel se alejó muchas veces de la voluntad de Dios, cayó en la idolatría, Dios se mantuvo fiel y espera todavía, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, la conversión de su pueblo, del pueblo elegido de la primera alianza. Y en el Santo Evangelio Jesús, dirigiéndose, dice San Mateo, a las multitudes y a sus discípulos, les instruye sobre las falsas enseñanzas, o más bien los defectos de los escribas y fariseos, porque las enseñanzas eran muy acertadas, como Jesús mismo lo reconoce. Dice el Señor: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Lían fardos pesados para colocárselo en los hombros a la gente, pero ellos no son capaces de mover un dedo para ayudarles a llevar esos fardos pesados. Es una advertencia sobre todo para sus discípulos: no los imiten. Ustedes serán maestros de la comunidad cristiana, ya lo eran cuando San Mateo escribió su evangelio, ¿verdad? No imiten el estilo de los escribas y fariseos, que eran expertos en la Sagrada Escritura. Jesús no pone en duda su calidad de enseñanza. Dice: hagan lo que ellos dicen. Ellos enseñan muy bien la Sagrada Escritura. El problema es su incoherencia, ¿verdad? Dicen una cosa, enseñan una cosa y hacen otra. Hermanos, la palabra de Dios es siempre actual, y este texto evangélico nos interpela sobre todo a nosotros, los que por nuestro ministerio tenemos la misión de enseñar al pueblo de Dios, y tenemos que luchar seriamente por que esta palabra que predicamos sea sostenida también por nuestra vida. Es una tarea permanente, la coherencia de vida. Jesús era un maestro que era perfectamente creíble. La gente descubría que su palabra era una palabra que tenía autoridad, no como la de los escribas y de los fariseos. ¿De dónde procedía entonces la autoridad de Jesús? De su coherencia de vida. Si uno predica una cosa y hace otra, pierde toda credibilidad. Por lo tanto, la coherencia de vida es una exigencia para nuestra credibilidad. Tratar con la ayuda del Señor de llevar a la práctica lo que creemos y lo que predicamos a los demás. Era ese el gran defecto de los escribas y fariseos, o sea, eran incoherentes. Y luego Jesús señala también la vanidad en la que viven. Ensanchan las filacterias de los mantos. Las filacterias eran unas cintas de papiro en las que los escribas escribían
algunos de los textos más importantes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Shema Israel, la fórmula con la que comienza el primer mandamiento del Decálogo, la llevaban, ¿verdad?, colgando, escrita en las filacterias. Y el Señor dice, hasta en eso exageran, hacen más anchas las filacterias, andan colgando la palabra de Dios, pero no la interiorizan, pero no la cumplen. Les gustan los puestos de honor en los banquetes, que los saluden en las plazas. Entonces viene ya la enseñanza para sus discípulos. Ustedes, en cambio, dice el Señor, deben proceder de otra manera. El más grande entre ustedes que sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, estas palabras del Señor nos ayudan a comprender estos versículos que están al final del Evangelio de hoy. El Señor les dice, ustedes en cambio no se dejen llamar maestros porque ustedes solo tienen un maestro, los demás son hermanos. Luego no se dejen llamar padres porque ustedes tienen un solo Padre, el Padre que está en los cielos. Luego tampoco se dejen llamar guías porque su guía es Cristo. Hermanos, no se trata de una cuestión gramatical. Nosotros sabemos que a Dios no nos podemos referir en sentido unívoco, no le podemos aplicar términos que definan exactamente lo que Dios es. A Dios le aplicamos términos analógicos. El mismo término Padre, que es en el Nuevo Testamento una analogía propia, en el Antiguo Testamento era una analogía impropia, dice el Salmo. Como un padre tiene ternura por sus hijos, así el Señor tiene ternura por sus fieles. ¿Cómo? Dios es como un padre. Eso no dijo que Dios es nuestro Padre, usó esa analogía en un sentido propio, pero esa analogía al final, Dios es más que un padre, pero no tendría sentido llamar a Dios Padre si no utilizáramos ese término en sentido relativo en las relaciones humanas, ¿verdad? Los padres de familia, maestros, ¿verdad? No llamen a nadie padre. Yo espero que cuando termine la misa todavía me digan padre, ¿verdad? Me recuerdo, los hermanos separados, lamentablemente, como ellos interpretan la Sagrada Escritura al pie de la letra, caen en errores gravísimos, ¿verdad? Ellos no se atreven a llamarlo a uno padre. Recuerdo cuando estaba en una parroquia, ¿verdad?, allá por Morazán, que una muchacha que era católica, la única católica de la familia, entró en crisis y con el único que decía que quería hablar era conmigo. Entonces la familia, toda evangélica, tuvieron que llamarme a mí para que tranquilizara a la muchacha. Ahí llegué, ¿verdad? Y yo veía que la mamá de la muchacha me quería decir algo, pero no se atrevía. Y al final descubrí la razón, no encontraba cómo decirme. Al final me dijo, mire persona, me dijo, ¿verdad? Así me trató todo el tiempo que estuve allí. Persona, me sentí tratado impersonalmente ese día, pero halló un término que no violentara su fe, ¿verdad? Que para ella era pecado llamarme padre, ¿no? Por esto que dice el Señor. No, hermanos, el Señor advierte de los peligros que puede entrañar el ministerio, sobre todo de la enseñanza. Jesús habla del padre, de maestro, de guía, esa función que tenían los escribas y los fariseos, que luego tendrán los apóstoles y sus discípulos, ¿verdad? No se crean los dueños de la sabiduría, no se crean los maestros por excelencia, no, solo Dios es su maestro, solo Cristo es su guía. Ustedes son hermanos, deben enseñar con humildad. Hermanos, yo creo también que estas palabras
vienen muy bien para recordar esta memoria, para el sentido de esta memoria de Santa María Reina. María ha sido exaltada, ha sido glorificada ya en cuerpo y alma, porque Dios miró su humildad, así dice Jesús, ¿verdad? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En María se cumplen de manera perfecta estas palabras del Señor. Dios se fijó en ella porque miró la humildad de su esclava. Por eso dice ella misma en el canto del Magnificat: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Por eso ahora con toda la Iglesia la proclamamos Virgen y Reina, porque Dios la exaltó, porque Dios exalta a los humildes y derriba del trono a los poderosos, a los soberbios. Que la Santísima Virgen entonces nos ayude a llevar a la práctica esta palabra que hemos meditado. Que así sea.